En las profundidades húmedas del bosque, donde la luz llega fragmentada y el aire huele a corteza viva, una sombra diminuta se desliza con una determinación que parece no pertenecer a este mundo. Una avispa cazadora, esculpida por millones de años de perfección evolutiva, arrastra entre raíces retorcidas a una araña que yace inmóvil, atrapada en un sueño del que jamás despertará. La cámara la sigue mientras desciende hacia una abertura casi invisible, un umbral a un reino secreto, tallado por sus propias mandíbulas en la penumbra del suelo. Allí dentro, en un recinto de tierra húmeda y silencio absoluto, depositará su legado, un hijo que nacerá alimentándose del último aliento de su víctima. Y en ese instante, mientras la guarida se cierra tras ella como un sello mortuorio, el espectador descubre una verdad perturbadora y fascinante. Las guaridas de los insectos son más que refugios, son templos de ingeniería perfecta, laboratorios de vida y muerte, universos completos donde el ingenio y la crueldad se entretejen con la delicada armonía de la naturaleza. Bajo nuestros pies, en ese territorio que nuestros ojos rara vez exploran, se extiende un universo secreto tallado por manos diminutas que jamás conocerán descanso. Ahí, en la penumbra del suelo, en la humedad de los troncos caídos y en los silencios que la luz no alcanza a tocar, los insectos construyen sus propios imperios, fortalezas subterráneas que respiran como organismos vivos, cámaras maternales donde la vida se prepara en silencio, túneles que se bifurcan como arterias y catedrales microscópicas de barro moldeadas con una precisión que roza lo imposible. En este viaje desvelaremos esas obras maestras, creadas no con planos ni herramientas, sino con instinto puro, con química viva, con una ingeniería que nace del propio corazón de la evolución. Exploraremos nidos que funcionan como ciudades, urnas de barro donde se encierra el futuro, túneles que desafían al desierto y refugios tan ingeniosamente camuflados que parecen surgir de la imaginación más audaz. Prepárense para adentrarse en un mundo oculto, donde la vida se reinventa a cada latido del bosque. Bienvenidos a las guaridas secretas de los insectos, un viaje hacia las arquitecturas más misteriosas y perfectas del reino diminuto. Las fortalezas subterráneas de las hormigas. Bajo la tierra que pisamos sin pensar, yace un entramado de vida que late en silencio. Un laberinto de túneles que no fueron excavados por azar, sino por miles de obreras diminutas moviéndose al unísono como si un mismo pensamiento las guiara. Las hormigas, arquitectas invisibles, comienzan su obra desde un único punto, un pequeño orificio que para nosotros no es más que una imperfección en el suelo, pero que para ellas es la puerta de entrada a un imperio subterráneo. Cada puñado de tierra es retirado con precisión quirúrgica. Cada grano acomodado con una lógica tan profunda que parece imposible que provenga de cuerpos tan minúsculos. El suelo vibra con su actividad, y lo que para el ojo humano es simple polvo, para ellas es ladrillo, es columna, es estructura de un hogar que crecerá durante generaciones. A medida que avanzamos con la cámara en una inmersión imposible, el túnel se abre en cámaras esféricas donde el aire es más cálido, cuidadosamente aislado por capas de tierra compactada. Allí reposan las larvas,
alimentadas con una dedicación que roza la devoción, como si cada una fuera una promesa de futuro. El diseño no es casual. Estas salas están ubicadas a profundidades exactas donde la humedad se mantiene estable, donde la temperatura se regula sin necesidad de fuego ni tecnología. Es arquitectura climática, perfeccionada a través de millones de años, creada por seres que jamás han visto la luz del día y que, sin embargo, comprenden su entorno con una intuición indescriptible. Más adelante, los túneles se bifurcan en arterias que parecen interminables. La cámara sigue a una columna de obreras marchando en orden impecable, transportando hojas, semillas o trozos de insectos, como si dirigieran una cadena de producción invisible. Cada una conoce su rol, y el diseño del camino refleja esa división de tareas. Pasadizos anchos para el transporte, estrechos para la defensa, curvas calculadas para ralentizar invasores. No son simples túneles. Son carreteras vivientes, diseñadas para sostener la eficiencia de toda la colonia. Desde arriba, si pudiéramos observar el plano entero, veríamos una ciudad que respira. En una de las cámaras más profundas se encuentra el corazón del nido, el jardín de hongos. Allí las hormigas cortadoras depositan fragmentos de hojas que no consumirán ellas mismas, sino que servirán de sustrato para el cultivo del hongo del que dependen para vivir. Este jardín subterráneo es atendido con una minuciosidad casi ritual. Las hormigas limpian cada porción, regulan la humedad y la temperatura y retiran cualquier material que pueda afectar el crecimiento. En ese silencio tibio, comprendemos que no estamos ante simples insectos, sino ante agricultores milenarios cuya supervivencia depende de su capacidad para mantener viva esta cámara sagrada. En otra sección, las cámaras de defensa parecen nidos de artillería en miniatura. Hormigas soldado permanecen inmóviles, esperando señales químicas que pueden surgir en cualquier momento. Su tamaño es mayor, sus mandíbulas más poderosas y su tarea es clara: proteger el laberinto y la reina a toda costa. El diseño del nido les da ventaja. Los túneles estrechos obligan a cualquier invasor a enfrentarlas de frente, donde su fuerza es mayor. Es una fortaleza viviente, diseñada con la estrategia de un ejército antiguo que ha librado guerras invisibles durante millones de años. Mientras avanzamos, la cámara revela un sistema de ventilación natural creado por las hormigas, sin conocimiento de arquitectura, pero con una comprensión innata del viento y la temperatura. Columnas que ascienden hasta la superficie permiten que el aire circule, manteniendo el ambiente fresco y respirable.
Algunas especies incluso crean chimeneas que regulan la presión interna, evitando inundaciones y permitiendo que la colonia sobreviva a tormentas y cambios climáticos extremos. Esta ingeniería natural es tan precisa que muchas veces supera a construcciones humanas que cuentan con herramientas y cálculos. En las proximidades de la superficie encontramos cámaras destinadas al alimento. Ahí se almacenan semillas, cuerpos de insectos y fragmentos vegetales que sostienen a la colonia cuando el mundo exterior se vuelve hostil. Estas cámaras se ubican cerca del exterior para facilitar el acceso, pero lo suficientemente profundas para evitar depredadores y robos. La ubicación exacta depende del terreno, de la estación y de la experiencia ancestral transmitida químicamente de generación en generación. Nada está colocado al azar. Cada estructura responde a una historia evolutiva que ha tallado su sabiduría en la tierra misma. Y finalmente, en lo más profundo del laberinto, donde la oscuridad es total y el aire parece antiguo, encontramos la cámara de la reina. Allí la vida se renueva sin descanso. Rodeada de obreras que la alimentan, la protegen y la limpian, la reina es el eje biológico de todo el diseño arquitectónico. Su guarida no es solo un espacio físico, es el corazón simbólico del imperio subterráneo. La colonia vive y muere dependiendo de ella. Y por eso el nido entero está construido en función de su seguridad. Es el lugar más protegido, más inaccesible, más sagrado. Si este viaje por los pasillos ocultos del mundo diminuto te está maravillando tanto como a nosotros, te invito a apoyar esta expedición al corazón de la naturaleza, dejando tu like, suscribiéndote al canal El Bichólogo y compartiendo este documental con quienes amen la vida oculta del planeta. Tu apoyo es la energía que nos permite seguir descendiendo a estas guaridas secretas y revelando los misterios que los insectos han escondido durante millones de años. En un rincón silencioso del bosque, donde la brisa apenas mueve las hojas y la humedad perfuma el aire, la avispa alfarera comienza su ritual ancestral. Primero examina el terreno con una paciencia que parecería humana. Busca grietas en rocas, cavidades en troncos, paredes soleadas que reciban la luz exacta para endurecer su creación. Y cuando encuentra el sitio perfecto, inclina su diminuto cuerpo hacia un charco de barro húmedo. Allí hunde sus mandíbulas en la tierra oscura, moldeando una pequeña esfera que transportará con una delicadeza casi maternal. Desde el primer segundo, se intuye que no está levantando un simple refugio. Está erigiendo una urna que resguardará la vida misma. Cada fragmento de barro que levanta vibra como la primera piedra de un templo antiguo. Mientras la seguimos,
Vemos cómo la avispa se posa en su lugar elegido y comienza a moldear la entrada de su nido, aplicando cada trozo de barro como una artesana diminuta que domina un oficio aprendido no por enseñanza, sino por herencia evolutiva. Con movimientos lentos, precisos y repetitivos, va construyendo una vasija que parece surgir de un sueño prehistórico. La superficie crece en espiral, capa sobre capa, hasta formar un pequeño ánfora perfecta. El sol, mientras tanto, endurece el exterior, y la avispa sabe exactamente cuánto tiempo esperar, cuánto barro aplicar y cuándo reforzar. Esa sincronía natural es tan impecable que nos hace cuestionar cómo una criatura tan pequeña puede tener tal dominio sobre los elementos. Una vez la estructura ha tomado forma, la avispa alfarera emprende su búsqueda más peligrosa, la del alimento vivo que sellará el destino de su descendencia. La vemos volar en silencio entre ramas, acechando a una araña desprevenida. Su ataque es rápido, casi invisible. Una picadura certera paraliza al arácnido sin matarlo. Lo deja suspendido en una quietud forzada que durará días. Con determinación inflexible, la avispa arrastra a su prisionero hasta la urna recién construida. Es un viaje tenso, una procesión silenciosa en la que la víctima permanece inmóvil, respirando apenas, sin comprender que se dirige a un destino irreversible en la oscuridad del barro endurecido. Dentro del nido, la avispa deposita a la araña y luego coloca un solo huevo blanco y delicado, adherido al abdomen de la presa. El contraste entre la violencia de la captura y la suavidad con la que acomoda a su futura cría es estremecedor. En ese acto se revela todo el misterio de la vida diminuta, una mezcla de ternura y brutalidad que coexiste en perfecto equilibrio. La cámara se acerca a ese huevo diminuto que pronto dará origen a una larva que encontrará en el cuerpo paralizado de la araña su primer banquete. Es allí, encerrada en su urna de barro, donde comienza un ciclo eterno de vida alimentándose de vida. Cuando la avispa abandona la cámara, el interior queda sumido en una oscuridad absoluta. Afuera, la artesana vuelve a aplicar barro fresco, sellando la entrada con un tampón final que se adhiere como una especie de cementerio de la luz. Cada borde es perfectamente afinado, como si supiera que ese cierre es la muralla que garantizará la seguridad de su descendencia. El nido entonces se convierte en una tumba y una cuna al mismo tiempo. Un espacio donde la muerte sostiene la vida en un abrazo inevitable. En su silencio barroco, la urna aguarda con paciencia la transformación que ocurrirá en su interior. Mientras la cámara recorre un tronco lleno de estas urnas, observamos cómo las avispas alfareras no construyen al azar. Cada nido está ubicado en un patrón que favorece la temperatura, el drenaje y la protección contra depredadores. Algunas urnas están aisladas, otras se agrupan como pequeñas aldeas de barro colgadas de las paredes naturales del bosque.
Cada estructura parece parte de un mosaico arquitectónico diseñado minuciosamente por generaciones que han perfeccionado este arte. Las paredes están reforzadas por dentro con capas más finas, casi invisibles, lo que demuestra que cada milímetro del nido tiene un propósito. Dentro del barro endurecido, la larva se alimenta lentamente, consumiendo primero los tejidos menos vitales de su presa para mantenerla viva el máximo tiempo posible. Esta estrategia, cruda pero extraordinariamente eficiente, garantiza alimento fresco durante todo su desarrollo. Es un proceso que se siente tan ajeno como familiar, pues refleja el mismo instinto de supervivencia que mueve a todas las criaturas del planeta. La larva crece, muda su piel y finalmente, cuando su cuerpo está listo, comienza a tejer una pupa que llenará por completo la caverna interior de la urna. La transformación final está cerca. Pasado un tiempo, una avispa adulta emerge desde dentro rompiendo la pared endurecida. Su cuerpo aún brilla con la humedad del nacimiento. Sacude sus alas y asciende por primera vez hacia la luz. La estructura queda atrás, vacía, como una reliquia silenciosa del ciclo que acaba de completarse. Y mientras la nueva avispa emprende su primer vuelo, comprendemos que estas pequeñas urnas de barro no son simples refugios, son cápsulas de vida construidas con una precisión artística que supera cualquier obra humana. Son testimonios visibles de una ingeniería natural que ha desafiado al tiempo, a los depredadores y al propio azar del mundo salvaje. En la vastedad de los desiertos más despiadados, Sahara, Atacama, Sonora y Arizona, donde el sol cae como un martillo ardiente y el suelo parece hervir, los escarabajos del desierto han desarrollado un arte que desafía la lógica: excavar refugios en un terreno que jamás se queda quieto. La cámara se desliza sobre dunas infinitas, donde la arena danza con el viento como un océano dorado. Ahí, un escarabajo oscuro avanza lentamente, dejando un rastro casi imperceptible antes de desaparecer de golpe, tragado por la arena viva. Pero no se hundió al azar. Se deslizó hacia la entrada de un túnel que él mismo ha construido. Una estructura que no colapsa a pesar de estar hecha con el material más inestable del planeta. Es ingeniería natural en su estado más puro, nacida de la necesidad de sobrevivir bajo temperaturas que matarían en minutos a cualquier otra criatura. Mientras la cámara desciende hacia el subsuelo arenoso, descubrimos la primera capa de su refugio, un corredor inclinado construido con precisión matemática. El escarabajo combina granos de arena con una secreción pegajosa que produce su propio cuerpo, creando una especie de cemento orgánico que une los granos entre sí. Esa mezcla fortalece las paredes, permite que el túnel no se derrumbe y crea una estructura sorprendentemente resistente.
Los biólogos que han estudiado estas guaridas hablan de una geometría casi perfecta, un ángulo de excavación que disminuye la presión del suelo y evita que las dunas se deslicen hacia adentro. Es la mente del desierto trabajando sin plano alguno, usando la física intuitiva que el instinto ha refinado durante millones de años. Más profundo, el túnel se ensancha en una pequeña cavidad donde la temperatura desciende brutalmente, casi 20 grados menos que en la superficie. Aquí, la arena funciona como un aislante natural, una barrera térmica que protege al escarabajo del calor mortal del día y del frío extremo de la noche. El refugio no es solo un escondite, sino una cámara climática diseñada para que la vida pueda sostenerse en un ambiente donde nada debería prosperar. Cada grano de arena ha sido movido con un propósito. Cada curva tiene una razón. El desierto no concede errores, y los escarabajos lo saben. En el corazón del refugio, algunos escarabajos almacenan pequeños tesoros, semillas, restos de insectos, fragmentos vegetales arrastrados durante la noche cuando el mundo se enfría y se vuelve más respirable. Estos almacenes se ubican estratégicamente en lo más profundo, lejos de predadores y de los cambios bruscos de temperatura. Lo fascinante es que muchos de estos alimentos no son solo reservas, son reguladores internos de humedad. Las semillas absorben y liberan agua según la situación, ayudando a mantener un microclima estable dentro de la cámara. Es un recurso tan sofisticado que parece inventado por un ingeniero humano, pero aquí es producto de pura supervivencia. Cuando los depredadores acechan, los escarabajos se deslizan por túneles secundarios como sombras líquidas. Estas rutas de escape, que serpentean con una elegancia natural, permiten que el insecto desaparezca en cuestión de segundos si un lagarto, un ave o incluso otro escarabajo amenazan su vida. Cada salida está ubicada con una lógica asombrosa. Algunas desembocan en zonas oscuras bajo arbustos espinosos, otras en depresiones de la arena donde el viento borra cualquier rastro de actividad. La arquitectura del túnel se convierte entonces en una estrategia de supervivencia absoluta, un laberinto diseñado para el engaño y la evasión. En las tormentas de arena, verdaderas paredes de viento y polvo que pueden durar horas, estos túneles se comportan como refugios blindados.
La arena exterior puede moverse en oleadas que engullen todo a su paso, pero la estructura interna permanece estable gracias a las secreciones que actúan como adhesivo y a la orientación del túnel, diseñada para resistir el colapso. En esos momentos, mientras el cielo ruge y el desierto se oscurece, el escarabajo espera en silencio bajo tierra, protegido por una obra arquitectónica que nadie vería si no fuera por cámaras y tecnología moderna. Esa guarida es su escudo, su hogar y su único refugio. La cámara nos muestra ahora un detalle sorprendente. Algunos escarabajos, especialmente los del Sahara, refuerzan sus túneles con partículas minerales extraídas a propósito. No cualquier grano sirve. Eligen aquellos de forma más angular que se encajan mejor entre sí y distribuyen la presión de manera más uniforme. Es una selección minuciosa, instintiva, que revela una comprensión primitiva, pero efectiva, de la mecánica del suelo. Esta selección no es azar, es adaptación convertida en lógica arquitectónica. Finalmente, en el rincón más profundo del túnel, encontramos la cámara donde ocurre el milagro más silencioso, la reproducción. Allí, la hembra deposita sus huevos con cuidado, enterrándolos en un sustrato más compactado que evita que la arena fina los cubra por completo. Cuando las larvas emergen, encuentran un ambiente templado y seguro, alejado de predadores y de las variaciones extremas del clima. Es aquí donde comprendemos el verdadero valor de estos túneles. No son simples agujeros en la arena, sino cápsulas de supervivencia diseñadas para garantizar que una nueva generación pueda abrirse paso en uno de los ambientes más crueles del planeta. En esos pequeños refugios, el desierto no es un obstáculo, sino un aliado moldeado por millones de años de evolución. Bajo la tierra húmeda del sotobosque, donde el sol apenas logra insinuarse entre raíces retorcidas, se extienden ciudades vivientes construidas por criaturas diminutas que jamás descansan, las termitas. Desde el exterior, sus montículos parecen simples estructuras de barro, discretas y silenciosas, pero al adentrarse en su interior se revela un universo oculto, un reino subterráneo en el que cada túnel, cada cámara y cada columna tiene un propósito definido. Es ingeniería biológica en su máxima expresión, moldeada por millones de años de evolución.
En estas cámaras subterráneas, la organización es absoluta. Algunas habitaciones están dedicadas exclusivamente a la crianza, pequeñas guarderías donde larvas pálidas reposan en un ambiente húmedo y tibio, perfectamente regulado por las obreras. Otras estancias funcionan como almacenes, donde las termitas depositan madera semidigerida, hongos cultivados o fragmentos de hojas que servirán de sustento durante las estaciones más duras. Y en lo más recóndito, oculto tras pasajes estrechos y protegidos, se encuentra el corazón del imperio, la Cámara de la Reina, un amplio recinto donde una sola criatura mantiene la perpetuidad de todo el nido. Una de las maravillas más impresionantes de estas guaridas es su sistema de ventilación. Aunque parezcan simples montículos, en realidad se trata de auténticos pulmones arquitectónicos que regulan la temperatura interna mediante corrientes ascendentes y descendentes de aire. El calor se eleva, las chimeneas internas lo expulsan, y el aire fresco penetra por túneles inferiores, manteniendo el nido estable incluso cuando el exterior se ve azotado por tormentas o por un sol abrasador. Es una obra maestra que apenas ahora comienza a ser comprendida por los ingenieros humanos. Estas construcciones no solo son refugios, son sistemas de vida autosuficientes. La humedad se mantiene en niveles ideales, la presión interna se regula de manera natural y los microorganismos que viven dentro del nido contribuyen a la digestión de la celulosa, un proceso clave que permite a las termitas transformar la madera muerta en nutrientes esenciales para el bosque. De hecho, sin ellas, los ecosistemas boscosos acumularían toneladas de materia vegetal que impedirían la regeneración del entorno. La seguridad del nido también está meticulosamente diseñada. Los túneles estrechos obligan a los invasores a avanzar en una sola línea, facilitando que los soldados, provistos de mandíbulas colosales o glándulas químicas capaces de expulsar sustancias pegajosas, los contengan sin dificultad. Si una parte del nido colapsa, las obreras acuden de inmediato con bolitas de barro fresco y reconstruyen la estructura con una precisión que parece coreografiada. Para ellas, no hay pausa ni demora cuando la supervivencia del imperio está en juego. En el interior de estas cámaras reina un lenguaje silencioso pero eficiente. Las termitas se comunican mediante feromonas que guían acciones colectivas, vibraciones que alertan sobre peligros y contactos táctiles que sincronizan tareas. No existe un líder visible, pero toda la colonia funciona como si cada individuo formara parte de una mente única. Es un ejemplo extraordinario de organización social en la naturaleza, un recordatorio de que la cooperación puede alcanzar niveles que sobrepasan cualquier estructura humana.
Observar las guaridas de las termitas es asomarse al corazón del sotobosque y comprender que nada está dejado al azar. Cada partícula de tierra transportada, cada túnel reforzado y cada cámara excavada es una pieza que sostiene el equilibrio del ecosistema. Su labor invisible recicla la materia muerta, airea el suelo y permite que nuevas raíces encuentren su camino entre los senderos subterráneos. A pesar de su tamaño diminuto, estas arquitectas sustentan la vida a una escala monumental. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre lo fácil que es subestimar a los seres más pequeños y al mismo tiempo lo esencial que es protegerlos. Las cámaras subterráneas de las termitas son testimonio de resiliencia, inteligencia colectiva y evolución. Cuando ellas prosperan, el bosque prospera, y cuando sus ciudades respiran, también respira el planeta. En lo profundo del sotobosque, donde la luz se fragmenta en destellos verdes y dorados, existe una clase de arquitectos tan sutiles que sus obras pasan inadvertidas incluso para los ojos más atentos. No levantan torres ni túneles, no construyen catedrales de barro ni cámaras subterráneas. Su genio no reside en la edificación de estructuras complejas, sino en la creación de refugios que se funden con el entorno hasta volverse invisibles. Son los maestros del sigilo, insectos palo que se convierten en ramas vivientes, ninfas ocultas entre grietas como sombras compactas, chinches carroñeras que portan cadáveres como escudos y larvas que se desplazan dentro de estuches móviles hechos de hojas, cortezas o granos de arena. En el reino del engaño, cada escondite es un truco evolutivo que desafía al depredador y engaña incluso a la propia naturaleza. El insecto palo, por ejemplo, no solo imita la forma de una rama, se convierte en ella. Su cuerpo alargado adopta las irregularidades de la corteza, la textura del musgo adherido y el sutil temblor de las hojas que se mecen con el viento. Su refugio es la propia ilusión que proyecta, una arquitectura viva donde la frontera entre organismo y entorno se borra por completo. Cuando perciba peligro, se balancea con la misma cadencia que una ramita movida por el aire, permitiendo que un depredador pase a centímetros sin distinguirlo. Es un acto de camuflaje absoluto, una estrategia que ha perfeccionado a lo largo de millones de años. Las ninfas del sotobosque, por su parte, se deslizan hacia las grietas más estrechas, donde su cuerpo pequeño y delicado encuentra la sombra perfecta para desaparecer. Estas hendiduras naturales, formadas por la descomposición de troncos o el asentamiento de rocas, se transforman en auténticos refugios blindados para ellas. Aquí, cada centímetro de espacio puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Su arquitectura no es construida, sino seleccionada.
una búsqueda instintiva del escondite perfecto, un ajuste silencioso a la geometría del mundo que las rodea. Luego, están las chinches carroñeras, criaturas astutas que han llevado el concepto de camuflaje a un nivel macabro. Con mandíbulas firmes recolectan cadáveres de otros insectos y los adhieren sobre su cuerpo como una armadura grotesca. A ojos de un depredador, no son más que restos olvidados del bosque, una pequeña pila de cuerpos inertes que no merece atención. Este refugio móvil, hecho de muerte pero destinado a preservar la vida, es uno de los ejemplos más sorprendentes de cómo la arquitectura natural puede nacer del oportunismo más extremo. Pero entre todos los maestros del engaño, pocas criaturas son tan versátiles como las larvas constructoras de estuches. Estas pequeñas arquitectas seleccionan hojas, astillas, arena o fragmentos de corteza y con hilos de seda los unen para formar cápsulas móviles que llevan consigo a todas partes. Desde el exterior, parecen pequeñas motas sin importancia, simples restos del suelo forestal. Sin embargo, en su interior, late una vida frágil que avanza protegida por su obra artesanal. Cada pieza de su estuche es elegida con precisión, cada borde reforzado, cada abertura pensada para permitir movimiento sin sacrificar protección. En estos refugios camuflados, la frontera entre arquitectura y estrategia evolutiva se difumina. No se trata solo de esconderse, sino de integrarse con tal perfección en el entorno que la idea misma de refugio desaparece. La corteza se convierte en piel, la hoja en escudo, la piedra en hogar. En un mundo donde el más mínimo error puede ser fatal, el engaño es más que una herramienta. Es una sentencia biológica que determina quién escapa y quién cae. El sotobosque, lleno de sombras, rumores y formas superpuestas, es el escenario ideal para estas artes del ocultamiento. La humedad constante permite que el musgo tape cuerpos enteros, que los hongos suavicen los contornos, que las hojas caídas creen un tapiz de 1000 texturas donde cualquiera puede perderse. Aquí, un refugio no se define por su solidez, sino por su capacidad de confundir. No importa cuánto midas o cuán fuerte seas, si pasas desapercibido, sobrevives. La ingeniería del engaño nos enseña algo poderoso, que la naturaleza, la inteligencia adopta formas inesperadas. No todas las criaturas necesitan construir complejas ciudades subterráneas o torres ventiladas. Algunas han aprendido a usar el mundo como un disfraz,
a moldearlo alrededor de su cuerpo, a desaparecer con elegancia silenciosa de quienes comprenden que la supervivencia no siempre se gana luchando, sino siendo invisible. Estos refugios camuflados, sumergidos en el misterio del sotobosque, son un recordatorio de que la vida no deja de reinventarse, incluso en los rincones donde jamás ponemos nuestra atención. En lo más profundo del bosque, donde la vida se mueve en un susurro casi imperceptible, las guaridas de los insectos revelan un capítulo sagrado de la naturaleza que pocas veces nos detenemos a observar. Cada túnel excavado con paciencia, cada cámara de barro modelada grano a grano, cada cápsula de seda tejida a la perfección, es testimonio de una inteligencia silenciosa que no necesita palabras para expresar su grandeza. Estas estructuras diminutas, ocultas entre raíces, cortezas y sombras, nos muestran que la vida no requiere de monumentos gigantes para demostrar su ingenio. Basta con una larva transformándose en un santuario de seda, o una hormiga guiando a su colonia por pasillos invisibles, para comprender que la arquitectura de la naturaleza supera todo lo que la humanidad ha imaginado. A medida que nos adentramos en este universo escondido, entendemos que estas guaridas no son simples refugios, sino engranajes fundamentales del equilibrio ecológico. En sus entrañas se crían futuras generaciones, se regula la temperatura del suelo, se controla la proliferación de presas y depredadores y se mantiene la salud de los bosques y desiertos. Cuando una guarida se derrumba, no desaparece solo un hogar, se rompe un eslabón de una cadena inmensa que sostiene la biodiversidad de todo el ecosistema. Cada arquitectura diminuta está conectada a una red mayor, una red tan precisa que hasta el movimiento más insignificante puede alterar su armonía. Observar estos refugios nos recuerda que el mundo no es sostenido solo por grandes criaturas, sino también por seres minúsculos que trabajan sin descanso bajo nuestros pies. La naturaleza nos enseña que la belleza, la complejidad y la inteligencia no dependen del tamaño, sino de la capacidad de cada especie para adaptarse, construir y persistir. En cada guarida hay una historia escrita en silencio, historias de supervivencia, de evolución, de ingeniería perfecta moldeada por millones de años. Comprenderlas es, en cierta forma, comprendernos también a nosotros mismos, porque todo lo que somos depende de estos pequeños arquitectos que mantienen vivo el planeta desde la sombra. Si este viaje por las guaridas secretas del reino diminuto te abrió los ojos a la inmensa ingeniería oculta bajo nuestros pies, te invito a apoyarnos para seguir explorando este universo fascinante. Deja tu like, suscríbete al canal El Bichólogo y acompáñanos en el próximo documental haciendo clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla. Tu apoyo mantiene viva esta aventura de conocimiento y nos permite seguir revelando los misterios más profundos del mundo natural.